¿Alguna vez has imaginado que tus peores tragedias podrían ser, en realidad, tus mayores bendiciones? Parece imposible, ¿verdad? Pero en un momento, revelaremos cómo el sufrimiento extremo se transformó en una doble prosperidad para un hombre que desafió incluso a Dios. Descubre por qué enfrentar tus dolores de frente puede ser el secreto para una vida bendecida más allá de la imaginación. Hola, soy Job y hoy contaré mi historia. Conocí tanto la fortuna como la pérdida en un solo y devastador día. Vivo en la tierra de Uz, donde fui considerado el hombre más próspero del Oriente. Mis bienes incluían 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos, además de un gran equipo de sirvientes. Dios me bendijo también con una familia numerosa y amada, 7 hijos y 3 hijas. En nuestra tradición, después de las fiestas que mis hijos organizaban, eventos alegres en los cuales sus hermanas siempre eran invitadas, me levantaba al amanecer para realizar sacrificios. Esto era para mí una forma de purificar sus espíritus, asegurándome de que permanecieran puros y rectos a los ojos de Dios. En un día que parecía como cualquier otro, con mi corazón tranquilo y mi casa en fiesta, fui abruptamente confrontado con una serie de desgracias. El primer mensajero llegó jadeando, relatando que los sabeos habían atacado de repente, llevándose nuestros bueyes y asnos y matando a los sirvientes que los cuidaban. Apenas había absorbido esta terrible noticia cuando otro mensajero apareció. Con voz temblorosa, describió cómo un fuego misterioso, que parecía venir directamente del cielo, había consumido todas mis ovejas, junto con los sirvientes que las cuidaban. Mientras aún intentaba entender la magnitud de estas pérdidas, un tercer mensajero me informó que grupos de caldeos habían atacado y llevado todos los camellos, asesinando a más de mis hombres en el proceso. Y, como si esto no fuera suficiente, un último mensajero trajo la noticia más dolorosa de todas. Mis queridos hijos e hijas fueron muertos cuando un viento violento del desierto golpeó la casa donde celebraban, haciendo que se derrumbara sobre ellos. En medio de esta avalancha de calamidades, mi corazón se rompió. Desesperado, rasgué mis vestiduras y me corté el cabello, una señal de mi luto y dolor insondable. Entonces me postré en el suelo, sumido en una tristeza que parecía consumir todo mi ser. Mi mayor temor se hizo realidad. En medio del desconsuelo, tomé un pedazo de cerámica y, sentado entre las cenizas, rasqué mi piel con él. En ese momento de dolor inmensurable, mi esposa se acercó y desafió mi fe. «Todavía conservas tu integridad. Maldice a Dios y muere». Estas fueron las duras palabras que eligió para confrontarme. Respondí, triste pero firme. «Hablas como alguien que ha perdido la razón. Deberíamos aceptar solo el bien de Dios y rechazar el mal. Incluso sumido en este mar de tragedias, mantuve mi fidelidad. No culpé a Dios, ni pequé con mis palabras». La noticia de mis adversidades llegó a mis amigos Elifaz, Bildad y Zofar, quienes dejaron sus hogares y se reunieron para ofrecerme consuelo y compañía. Ellos eran mayores y al verme de lejos apenas podían reconocerme. Lloraron en voz alta, rasgaron sus vestiduras y arrojaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron conmigo entre las cenizas y durante 7 días y 7 noches nadie pronunció una palabra. Tan grande era la visión de mi sufrimiento. Eventualmente, el dolor me llevó a cuestionar la propia esencia de la vida. Levanté mi voz en agonía y maldije el día de mi nacimiento, clamando: «Que el día en que nací perezca, que la noche que anunció un niño ha sido concebido se convierta en tinieblas, que Dios arriba no se preocupe por ese día, que ninguna luz brille sobre él». Comencé a reflexionar profundamente sobre el propósito de la existencia.
¿Por qué se da la vida a los que están en miseria, a los que sufren profundamente? ¿Por qué estas personas desean la muerte que no llega, buscándola más ávidamente que tesoros ocultos, exultando y regocijándose cuando finalmente encuentran el descanso eterno en la tumba? ¿Por qué se concede la vida a un hombre cuyo destino parece oculto, a quien Dios ha decidido rodear de desafíos? Así me preguntaba, mientras cada día de angustia convertía mis comidas en meros suspiros y lágrimas, tan constantes como el agua que fluye. Lo que más temía se hizo realidad. No encontré paz, tranquilidad ni descanso, solo tormento continuo. Mi espíritu estaba destrozado, mis días abreviados. La tumba parecía ser el único destino inevitable y los que se burlaban de mí una presencia constante. Mi visión, nublada por el dolor, solo veía la hostilidad que me rodeaba. Clamaba a Dios: dame, oh Dios, una respuesta, una garantía. ¿Quién más podrá ofrecerme seguridad? Y así, en medio de mi lamento, me di cuenta de que mis ojos estaban turbios, mi cuerpo, una mera sombra de lo que fue algún día. Mis planes estaban deshechos y el consejo de los amigos, aunque bien intencionado, poco aliviaba mi corazón. Mis 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, intentaron consolarme, cada uno a su manera. Ellos creían que el sufrimiento era una señal de que algo estaba mal. Elifaz insistía en que mi infortunio era consecuencia de pecados no reconocidos, sugiriendo que buscara el favor divino. Bildad y Zofar coincidían, atribuyendo mi dolor a la justicia de Dios, incitándome a adoptar una postura más irreprochable. Bildad llegó a insinuar que mis propios hijos habían traído la desgracia sobre sí mismos. Zofar, entonces, fue más allá, cuestionando si habría respuestas para mis interrogantes y si alguien reprendería a quien se proclama inocente ante Dios. Oh, cómo desearía que Dios hablara, que abriera sus labios contra mí y revelara los secretos de la sabiduría. Así respondía yo, anhelando una señal divina que pudiera elucidar el propósito de tanto sufrimiento y probar mi inocencia o mi error. Porque en verdad, la sabiduría tiene muchas facetas. Estén conscientes de eso. Parece que Dios ha optado por olvidar algunas de mis fallas. ¿No será que Él distingue a los que engañan? ¿Y no observa Él el mal, tomando nota de todo? Pero si entregas tu corazón a Él, si extiendes tus manos en súplica, si te apartas de los pecados que corrompen tus manos y no permites que la injusticia more en tu morada, entonces te levantarás sin mancha. Tu rostro se levantará purificado. Estarás firme y sin temor. Con certeza tu angustia se convertirá en un mero recuerdo, como aguas que ya pasaron. Mis amigos presumían que mi sufrimiento era un claro indicio del juicio divino. Pero yo siempre temía a Dios y me desviaba del mal. Mi frustración creció hasta que finalmente les exclamé: parece que ustedes son los guardianes del saber y que la sabiduría morirá con ustedes. Sin embargo, también tengo discernimiento y no soy inferior a ninguno de ustedes. ¿Quién no conoce las verdades que ustedes profesan? Me he convertido en objeto de burla entre mis amigos, incluso habiendo clamado a Dios y recibido sus respuestas. Fui ridiculizado, aunque mantenía mi rectitud y mi integridad. Deseo, sin embargo, confrontar al Todopoderoso y exponer mi caso directamente a Dios. Pero ustedes, mis amigos, me difaman con falsedades. Son médicos inútiles. Mejor harían si se quedaran en silencio. Eso sí sería sabiduría. Ahora escuchen bien mi argumento. Presten atención a los ruegos de mis labios. ¿Irían a hablar injusticias en nombre de Dios? ¿Defenderían falsedades por Él? ¿Se mostrarían parciales a su favor? ¿Sería ventajoso para ustedes si Él los examinara? ¿Podrían engañarlo como a un mero mortal? Sin duda, Él los llamaría a rendir cuentas si actuaran con parcialidad a escondidas. ¿No serían aterrorizados por su majestad? ¿No caería sobre ustedes su temor?
Aunque Él me quitara la vida, yo seguiría esperando en Él, defendiendo mis caminos delante de Él. De hecho, esto se convertirá en mi salvación. No hay impío que se atreva a enfrentar a Dios en juicio, pero ahora que he preparado mi defensa, sé que seré justificado. ¿Quién podrá acusarme y hacerme callar? Si nadie se presenta, prefiero el silencio hasta la muerte. Solo pido dos cosas a Dios: que retire su mano pesada de mí y que cese de aterrorizarme con sus visiones. Entonces, llámame y responderé, o permíteme hablar y respóndeme. ¿Cuáles fueron mis errores y pecados? Estoy listo para enfrentarlo. Le pediría que me mostrara dónde fallé y cuál fue mi pecado. Dios, ¿por qué escondes tu rostro de mí? ¿Por qué me tratas como un enemigo? Mis pies están atrapados y vigilas cada paso mío, marcando hasta dónde pisan mis pies. La angustia fue demasiado para mí. Ahora estoy amargado, ansioso y aterrorizado. Rechazo la idea de que Dios permita que los injustos prosperen mientras personas honestas como yo sufrimos. Quiero argumentar directamente con Dios y expresar mi descontento, pero no consigo encontrarlo físicamente. Dije a mis amigos, tan cierto como vive Dios, que me negó justicia, el Todopoderoso que amargó mi vida, mientras respire, mientras el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios no hablarán maldad y mi lengua no pronunciará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tienen razón. Hasta la muerte no negaré mi integridad. Mantendré mi inocencia y nunca la abandonaré. Mi conciencia no me reprochará mientras viva. Eventualmente el Señor intervino, pero defenderse en medio de tanta miseria es casi insuperable. Mi mayor dolor físico estaba cubierto de llagas de la cabeza a los pies, exhausto y atormentado por un dolor implacable, exacerbado por mi apariencia. La comunidad local, consciente de mi reciente tragedia, me convirtió en un paria social. Las personas cruzaban la calle para evitarme, mientras yo permanecía sentado sobre el montón de cenizas. En aquellos días finales, incluso los jóvenes se burlaban de mí, riendo mientras pasaba, desgarrado por el desconcierto mental de no entender por qué tantas adversidades me afligían, especialmente porque nada en mi pasado parecía justificar tal destino. Mi angustia espiritual superaba todos los demás dolores, pues me sentía profundamente distanciado de Dios. Ese fue, sin duda, el tormento más cortante de todos, la sensación de que Dios estaba distante y desinteresado. Sin embargo, cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar con Dios, la conversación no siguió el curso que había planeado. A lo largo de mis súplicas, imploré 36 veces para que Dios me respondiera. Y cuando Él finalmente habló, no fue con las palabras que yo esperaba o deseaba. Él me desafió: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin saber? Ármate ahora como hombre, yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella la línea de medir? ¿Sobre qué base se asentaron sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular, mientras las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando brotó del vientre? Cuando hice de las nubes su vestimenta y de la oscuridad espesa su pañal. Cuando fijé mi límite para él, le puse puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás y no más allá, y aquí se romperá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez has ordenado la mañana o mostrado a la aurora su lugar para que tome la tierra por los bordes y sacuda a los malvados? La tierra cambia de forma como el barro bajo un sello. Sus características se destacan como las de un manto. Él continuó: aquel que contiende con el Todopoderoso corregirá a Dios. El que acusa a Dios, que responda esto.
Respondí, humillado y en reverencia, reconociendo la inmensidad del poder y sabiduría de Dios, más allá de la pequeñez de mi comprensión. Esa respuesta fue un punto de inflexión, una revelación del propósito mayor que mis simples preguntas humanas no podían abarcar. La presencia y las palabras de Dios me trajeron una nueva comprensión y, aún en medio de mi miseria, una paz inesperada comenzó a emerger. Ante el Todopoderoso, mis palabras se mostraron insuficientes. Humildemente, puse la mano sobre mi boca, reconociendo mi insignificancia. Hablé una vez, dudé, y entonces comprendí que no debía continuar. Dios, en su respuesta, me desafió a cuestionar su justicia o a compararme con Él, preguntando si yo tenía un brazo como el suyo o si mi voz podía tronar como la suya. Me instó a vestirme de gloria y majestad, a liberar la furia contra el orgullo y la opresión, y a humillar a los arrogantes. Ante esta perspectiva divina, caí al suelo y admití la omnipotencia de Dios, reconociendo que ninguno de sus propósitos puede ser frustrado. Tú dijiste, escucha ahora, y yo hablaré, yo te preguntaré, y tú me responderás. Por eso me desprecio y me arrepiento en polvo y cenizas. Al concluir nuestro diálogo, el Señor no solo restauró mi condición, sino que amplió mi fortuna. Reprendió a mis amigos por no haber hablado correctamente sobre Él y me ordenó orar por ellos, lo cual hice, llevando a mi completa restauración. El Señor duplicó mis bienes anteriores. Ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Mi familia y amigos que se habían alejado durante mi sufrimiento regresaron para celebrar mi restauración, trayendo regalos y consuelo. La historia de mi vida es una lección de fe, paciencia y humildad ante Dios. Nos enseña sobre la soberanía de Dios y su capacidad de restaurar y bendecir más allá de nuestras mayores pérdidas cuando nos mantenemos fieles a Él. Soy Job y esta fue mi historia. Has llegado hasta aquí. Y esperamos que la travesía de Job haya tocado tu corazón de maneras que las palabras apenas pueden describir. Si te has sentido inspirado por esta historia de fe inquebrantable y restauración divina, imagina cuántas otras historias podemos explorar juntos. No te detengas aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale me gusta y comparte este video. Tu apoyo nos ayuda a traer más contenido transformador como este. Y no olvides dejar tu comentario abajo. ¿Cuál fue el momento que más tocó tu corazón hoy?